que se va a dar inicio a la ejecución del proyecto de seguridad ciudadana, mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana a nivel del distrito de Mara, y este proyecto seguramente va a recapacitar y fortalecer todas las capacidades en temas de seguridad ciudadana, nuestras juntas vecinales, rondas campesinas a nivel de nuestro distrito de Mara. Y este es un proyecto anhelado de la actual gestión, y agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han apoyado también para que quede clara la realidad de ejecución de este proyecto. Gracias, Surco, y mañana estaremos con muchas más informaciones desde el distrito de Mara. Perfecto, muchas gracias, muy buenos días, David. Hasta mañana. 7 de la mañana con 52 minutos. Ojalá nos podamos comunicar con el distrito de Santo Tomás, allá en Chumbivilcas. Hay importante información, así es que estamos tratando. Ahora sí, nos vamos con Dante Maigua, que está esperando la llamada telefónica allá en Chumbivilcas. Vamos de inmediato con más información mientras contactamos con Chumbivilcas. Vamos a conocer qué actividades está desarrollándose en la provincia de Chumbivilcas. Hay importantes convenios que se están firmando para generar puestos de trabajo en favor de nuestra población. Dante Maigua, desde la municipalidad provincial de Chumbivilcas, está en contacto telefónico con Willaricuy. Dante, muy buenos días. Muy buenos días a toda nuestra digna audiencia de Radio Surfuy, y asimismo también a nuestra hermana provincia, en este caso de Cotabamba, Tambobamba, y bueno, a su vez también saludar a nuestros hermanos en Colhuahuachi. Si nos sintonizan, tenemos varios presidentes, totalmente también cristianos allá. Efectivamente, yo quería hacer las siguientes invitaciones. Bueno, en primer orden será el informe. Ayer se ha tenido una conformación muy importante, que es el CAM, ¿no? Una comisión que se ha conformado para el tema medioambiental. Entonces, ayer, con la presencia de las distintas autoridades, tanto el gobierno provincial, en este caso el señor alcalde provincial, licenciado José Alberto Flores Cruz, asimismo también literalmente todos los alcaldes distritales han estado presentes en esta reunión de la conformación del CAN. A su vez también se han hecho los acuerdos para retomar esta mesa de diálogo o mesa técnica, como es conocido en la provincia de Chumbivilcas, para nuevamente reestructurar estos diferentes conversatorios, diálogos o mesas que se efectúan en beneficio de la provincia de Chumbivilcas. Si bien es cierto, en un principio hubo un poco de repente de discrepancias, si se podía volver a retomar o no, acerca de varios aspectos en el mismo tema, y esta coyuntura nacional que aún todavía es un tema un poco preocupante, pero si bien es cierto, tenemos que avanzar, tenemos mucha agenda que tratar en el aspecto medioambiental, en el aspecto social, político e incluso económico. Entonces, se ha visto por conveniente continuar o retomar nuevamente estas mesas de diálogo con las diferentes empresas mineras que están obviamente dentro de la jurisdicción o intervienen en la jurisdicción de Chumbivilcas. Entonces son varias las empresas mineras, las cuales también se ha abordado y finalmente se ha decidido continuar. Hay un nuevo plazo el cual se va a abordar por temas específicos, ¿no? Precisamente el convenio o la conversación con la empresa minera Las Bambas, con Hypack para otra fecha, y así con Ares, etcétera, etcétera. Entonces se ha visto conveniente desarrollar esta importante actividad, y bueno, nuestras autoridades también en su planteamiento indicaron de que sí sería conveniente continuar con estas mesas de diálogo, porque de alguna otra manera pues se hacen trabajos también de coordinación y se sacan presupuestos en beneficio no solamente de la provincia de Chumbivilcas como tal, sino también para los distritos. Si bien es cierto, algunos de los distritos hasta la fecha no han recibido de repente un monto exorbitante o una atención, como es el caso de Lusco y otros, pero sin embargo hay otros que sí se han beneficiado de estos montos también, o de estos acuerdos o mesas técnicas que se llevan dentro de todo el ámbito provincial. Bueno, sin embargo también queremos invitar, nosotros tenemos preparado ya para este 3 de mayo, que estamos muy
cerca, muy a puertas de efectuar este gran festival o la feria del toro engordado, que vamos a efectuarlo entonces en Ajarapata. Tempranas horas obviamente se estará haciendo este importante desarrollo, y también el tema de la artesanía, el turismo es importante también remarcar. Se va a estar desarrollando simultáneamente estas actividades en Ajarapata. Entonces este 3 de mayo los esperamos a todos nuestros hermanos para que puedan participar de esta feria del toro engordado, remate al martillo y entre otros muchos que se estará efectuando. Asimismo también tenemos esta celebración por el Día de la Madre que se está efectuando el segundo domingo, obviamente, con este gran festival gastronómico regional por el Día de la Madre. Entonces se estará efectuando esto en el estadio de Condepampa, dentro de del distrito o la provincia de Chumbivilcas, precisamente en Santo Tomás, para efectuar entonces este bonito festival gastronómico con diferentes platos, en este caso de trucha, de cuy. Estará extendiéndose también nuestros platos típicos, platos banderas, los calditos que son importantes también para que puedan de alguna u otra forma, digamos, compartir ese día en familia por el Día de la Madre. Asimismo también tenemos de parte del área de sociales la final del campeonato de fútbol, por eso mismo se debe efectuar todas estas actividades en el mismo estadio. Entonces se está previendo también considerar artistas afamados de carácter local y regional para que puedan participar y amenizar este bonito festival que se estará efectuando obviamente, y esta final del campeonato de fútbol. El tema también de los sorteos, se van a entregar premios, incentivos hacia nuestras mamitas para ese día. Nosotros ya queremos cursar esta invitación de carácter abierto para que puedan participar. De la misma forma también se estarán haciendo el sorteo de algunos platos vía concurso por las emisoras locales y también obviamente en las diferentes juntas que se tiene. Bueno, y finalmente quería puntualizar lo siguiente. Para el día de hoy se ha convocado a una cita a las diferentes autoridades locales, en este caso de las organizaciones de base, para que nos puedan acompañar en esta reunión multisectorial que se estará efectuando justamente el día de hoy, 19 de abril, en horas de la tarde. Para las 3 de la tarde está hecho esta citación. Y bueno, la formación de la Comisión Central para los festejos, obviamente, de nuestra provincia de Chumbivilcas. Estamos muy cerca, muy, digamos, ya próximos a efectuar el lanzamiento, el tema del programa, el afiche también que va a tener que ser pergeneado desde la oficina donde presido, y de la misma forma el tema de la conformación. Naturalmente sabemos que siempre todo este tipo de organizaciones es presidido por el señor alcalde, los señores regidores integran en las diferentes subcomisiones, pero sin embargo también tiene que ser partícipe nuestra sociedad civil. Entonces esta invitación se va a efectuar el día de hoy, esta reunión multisectorial para abordar justamente estos aspectos importantes también para el aniversario que está muy cerca. Estamos muy cerca al mes de junio y bueno, desde ya nosotros vamos a continuar obviamente trabajando también por esta determinación en todo caso para pergenear nuestras actividades que van a estar desarrolladas obviamente dentro del marco del aniversario que estamos cumpliendo 198 años de creación política. Perfecto. Dante, muy bien, es importante lo que ustedes mencionan allá en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Bueno, hay que comentar también que hay importantes convenios que se han firmado, en este caso con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la finalidad de crear puestos de trabajo en Chumbivilcas. Nuestros amigos de Santo Tomás nos están escuchando el informativo Huillaricuy a través de Radio La Grande, donde se retransmite la señal en todo Santo Tomás. Así es que, ¿cómo es este convenio que se ha firmado con nuestros amigos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Sí, efectivamente, y se tiene también con otros convenios para generar esta oportunidad laboral, y no solamente para los jóvenes, sino también se está desarrollando esta importante actividad para fomentar el trabajo general en toda la población. Y este es uno de los programas, de los tantos programas que nuestra autoridad está firmando en la región del Cusco, por su parte, con el gobierno regional de Cusco, con el ingeniero Werner
Salcedo, pero también se están llevando estos convenios con el Ministerio de Viviendas, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Medio Ambiente, de Energía y Minas, incluso, como usted lo indicaba. Hay muchos jóvenes en la provincia de Chumbivilcas que aficionan o ven por conveniente trabajar en el sector minero, ¿no? Que da de alguna otra manera más oportunidad laboral y entre otros muchos. Entonces nuestra autoridad también en lo propio ha visto conveniente tener este tipo de diferentes convenios, las firmas, las que usted está mencionando, para que podamos ofrecer oportunidad a los jóvenes, sobre todo, porque hay muchos jóvenes que en verdad salen de diferentes centros de estudios, institutos, universidades, y no solamente del ámbito provincial como tal, sino también salen no de la misma capital del Cusco, de la Ciudad Blanca de Arequipa, de Apurímac mismo, entre otros muchos, y no tienen una oportunidad laboral. Entonces, debido a ello, nuestra autoridad, preocupado de esta digamos, de este inconveniente que se produce siempre, esto es consecutivo, generalmente esto lo vamos a ver siempre cada año, ¿no? El desempleo juvenil es grande, entonces nuestra autoridad ha visto conveniente desarrollar estos convenios con diferentes entidades y de eso mismo estaba conversando anteriormente o al inicio de mi intervención, de que se están haciendo también vía convenios con las empresas, también lo que se busca es eso, de que también tengan oportunidad laboral nuestros hermanos chumbivilcanos, porque profesionales ya tenemos incluso para exportar. El asunto es que a veces, como usted entenderá, no tenemos esa opción. Pero bueno, sin embargo, nuestra autoridad preocupada lo mismo, se están haciendo varios convenios para que podamos fomentar el tema laboral dentro de nuestra provincia de Chumbivilcas. Perfecto, Dante. Muchas gracias por el tiempo que se dio para atender la llamada del informativo Huillarico y le agradecemos. Muy buenos días. Muy buenos días, colega, y de sobremanera felicitarlos a ustedes que siempre están informando día tras día, mañana tras mañana, con esa consecuencia, con esa firmeza que les caracteriza a ustedes. Saludos muy cordiales para todos nuestros hermanos entonces en la provincia de Cotabambas, a toda la región de Apurímac, Huancayacu, Puchal y parte también de Chumbivilcas y las provincias santoandinas. Muy agradecido, muy buenos días. Buenos días, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, estuvo con nosotros Dante Maiwa desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, allá en Santo Tomás. Nos vienen sintonizando a través de Radio La Grande, allá en los 98.3, retransmitiendo el informativo Huillaricuy, tratando de hermanar a las provincias altas desde Radio Surfuy. ¿Hay temas pendientes para la provincia de Chumbivilcas, para la provincia de Cotabambas en común? Sí, uno de estos temas es, por ejemplo, el asfaltado desde Ranracaraza hasta Muyo Orco, que el gobernador regional de El Cusco, el señor Werner Salcedo, durante su informe de los 100 primeros días de gestión, mencionó que ya se debería contar, se estaría muy pronto contando con el expediente para esta obra tan anhelada por la población de Paruro, nuestros hermanos de Chumbivilcas, en fin. Ojalá nuestros hermanos también allá en Chumbivilcas puedan preguntar al gobernador regional, acercarse al consejero regional por Chumbivilcas y preguntar ¿para cuándo iniciamos con el asfaltado de este tramo, desde Ranracasa hasta Moyo Orco, en favor de nuestros hermanos de Paruro, de Chumbivilcas y también de nuestros hermanos de Cotabambas? Esta es una obra que se está esperando desde hace muchos años. Esperemos que pronto el gobernador regional de Cusco pueda hacer posible la construcción de este asfaltado. Muy bien, la hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a nuestros amigos de Radio La Grande allá en Chumbivilcas, en Santo Tomás. Hablando de Santo Tomás, ya estamos también con una santotomina. Estamos con nuestra colega Lisbeth Saldívar. Ella ya está lista con la información de los diarios de circulación regional, en este caso, y nacional. Estamos con las primeras planas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Lisbeth Saldívar. Lisbeth, muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy.
Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana, ya miércoles 19 de abril 2023. Y efectivamente las actividades se vienen desarrollándose en diferentes provincias, distritos de nuestra región, también de la región vecina de Cusco y por supuesto pues Chumbivilcas es uno de ellos, que están allá al frente nada más y de hecho ellos nos sintonizan Radio Surfui desde siempre, ¿no? Desde siempre nos saludan, nos mandan saludos de Colquemarca, de Capamarca, de Chamaca, Libitaca, y acá a la vuelta, Quiñota, Yusco, y ahora directamente estamos conectados también con la capital de la provincia de Chumbivilcas, Santo Tomás. Bueno, dicho esto, iniciamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y como de costumbre, iniciamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac, que nos trae entre sus titulares y una penosa fotografía efectivamente de este accidente que ha ocurrido. 6 ocupantes, entre ellos 2 menores de edad, quedaron heridos. Se salvan, pone en el titular y la fotografía efectivamente de este automóvil pues que ha ocasionado un accidente. La ruta asfaltada Bancay-Chalhuanca por poco se tiñe de sangre, luego de que un auto Station Vago se precipitara a un abismo en el sector de Canúa, a escasos kilómetros del ramal de Totora. Y felizmente están heridos, no se da la información lamentable, digamos, de pérdidas humanas. Qué bueno. Pero siempre el llamado a todos los conductores, ¿no? Quienes están a esta hora de la mañana ya circulando a diferentes lugares desde Chalhuahuacho en este caso. Vamos con más información. Pregón, ¿qué nos dice en esta mañana parte superior? Como parte de la campaña La Queja que Mejora la Justicia. Otecma Apurímac realizó exitosamente jornada especial de recepción y atención de quejas verbales, esto en Chuquibambilla. Ojalá puedan llegar también a nuestra provincia, ¿no? Y de esa forma también recibir estas quejas. Por otro lado, lamentable deceso de varón, salió a buscar señal de celular y muere tras caer por barranco. Y efectivamente esta situación aún continúa todavía en varios lugares de nuestras provincias altas, ¿no? No hay mucha señal, tenemos que subir a un cerro, tenemos que subir pues a algún lugar alta, digamos, y seguramente resbaló. Por otro lado, al aire abierto, Apurímac lee, Apurímac crece, se realizó con éxito a nivel regional y entendemos que en las 7 provincias, distritos, comunidades se sumaron pues a esta campaña Apurímac lee, Apurímac crece, esto en el marco de la celebración, ¿no? De los 150 años de nuestra región. Así está la información. Vamos con otro diario, el diario El Chasqui, a esta hora de la mañana no ha actualizado su información. Nos vamos hasta la región de Cusco. El diario El Sol, ¿qué dice en su titular principal? 17 obras activadas, compra de terreno para planta de tratamiento de residuos sólidos y reactivación turística. Se suma, dice, a los logros de la gestión municipal. Habla, obviamente, pues de la Municipalidad Provincial de Cusco. Seguridad Ciudadana se fortaleció, dice, en 100 días de gestión de Pantoja Calvo. Así pone en su titular diario El Sol. Por otro lado, manifestó también la directora de Cultura de Cusco, Maritza Rosacandia, quien añadió que para poner en valor el descubrimiento y promover el turismo deben implementarse, dice, más servicios con contextos funerarios, cerámicas y esculturas únicos en su género son restaurados en la región de Cusco. Más información. Población volverá, dice, a salir a protestar a las calles contra Dina Boluarte y el Congreso. Organizaciones de canchis anuncian que hoy reiniciarían estas marchas. Así nos trae la información esta mañana diario El Sol de Cusco. Por otro lado, gobernador regional de Cusco se reunió con el ministro de Mincetur. Pide, dice, pues diversificar la actividad turística en zona hasta ahora
hora poco promocionadas. Esto se viene hablando desde hace mucho, ¿no? En Cusco. Ojalá puedan promocionar estos lugares también, y no solo en Cusco, sino en todo el sur del país. 8 de la mañana con 11 minutos, diario El Cusco, también de la misma región de Cusco. Contraloría de la República implementará acciones a nivel nacional para comprobar si cumplen requisitos. Inician mega operativo sobre funcionarios de confianza. Acciones de control se efectuarán, dice, en coordinación con Servir para confirmar si se cumple con la actual gestión. Ha trascendido que si se designó, dice, a personas sin el perfil exigido, así hayan renunciado a sus cargos, serán posibles de denuncias penales. Chachay, entendemos que en esta gestión justo al inicio, ¿no?, del año, contrataron funcionarios y de pronto al mes ya estaban cambiando, y así sucesivamente cambiaron muchos, y ellos van a estar seguramente punibles, ¿no?, a estas denuncias penales. Más información, diario El Cusco. Dictan medida para proteger salud ante temporada de heladas. Horario, de invierno para escolares del Cusco desde el 28 de abril se va a indicar, ¿no?, en cuanto a las instituciones educativas. Más información, 100 cámaras de video de vigilancia fueron presentadas en 100 días de gestión. Se logró un gran avance en la seguridad ciudadana en la municipalidad del Cusco. 17 obras fueron activadas. Se compró también terreno para la planta de valorización de residuos sólidos. Se trabajó también de forma responsable en la reactivación económica y de turismo, pone también en sus titulares el diario El Cusco. Por otro lado, en la parte superior, diario El Cusco, postergan otra vez testimonio de Odebrecht sobre corrupción en gobierno de Ollanta. Gobernador de Cusco presentará nuevos destinos turísticos para promocionarlos, indica. Mientras tanto, Huanchac recuperó el local del tercer paradero que era usada indebidamente. Nos vamos rapidísimo al diario El Correo, pero en la región de Arequipa, en la región vecina. Falla fiscal a favor de sospechoso. Dice, libre por error. Ministerio Público acepta que personal administrativo olvidó adjuntar documentos de pedido de prisión preventiva, por lo que el sindicato por abuso a 2 menores se fue a la calle. El sindicato, imagínate, todo por un error le han dejado libre a este sujeto que fue sindicado por abuso a 2 menores. Situaciones que a veces también ocurren. Por fin llegan, dice, recursos para mejorar equipos de oncología en los hospitales de la región de Arequipa. Nos vamos ahora sí con los principales diarios de circulación nacional y empezamos esta mañana, siendo 8 de la mañana con 14 minutos. Diario Gestión. No vemos que los inversionistas estén más nerviosos con Perú que con el resto de la región. Pese a ello, Motic considera, todavía dice prematuro decir que ya no hay presión sobre la calificación del Perú, debido a la falta de acuerdo sobre el adelanto de elecciones. Además, si se confirman un impacto de 0.2% por las lluvias y el Niño, agencia calificadora también dice reduciría su proyección para el crecimiento del PBI peruano este año desde 2.3% a 2 o menos. Así dice Gestión en esta mañana. También entre sus titulares dice los 15 proyectos para igualar a Chile en producción de cobre. El país vecino es el mayor productor mundial del metal rojo, indica Gestión en esta mañana. Siendo 8 de la mañana con 15 minutos, rapidísimo nos vamos con El Correo en su circulación nacional. ¿Qué dice? Colombia no aceptó expulsar al feminicida venezolano Sergio Tarache. Dice Petro, el protector de asesinos, ponen en letras muy grandes con fondo rojo, y de hecho que la fotografía de Petro. Ante indignación del país y de los familiares de Caterine Gómez, el gobierno peruano deberá iniciar los engorrosos trámites de extradición que podría tardar por lo menos 1 año. Imagínate, qué sinvergüenza, ¿no? O sea, esta persona ha aceptado que prácticamente quemó a Caterine y esta autoridad de este país no lo suelta. ¿Qué tal?
Fuerza Popular presenta una denuncia constitucional contra robasueldos, María Cordero, John Tai y bueno, entre otros también. Más información, 8 de la mañana con 16 minutos, otro diario que tenemos ya entre manos para poder compartir con ustedes. Tenemos a Perú 21. ¿Qué dice? En su titular, regidor John Valverde de APP era el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de su distrito. Acribillan al teniente alcalde de Santa Anita, así dice en sus titulares Perú 21. Por otro lado, el Perú tendrá que extraditar al asesino de Caterín Gómez. Por otro lado, a Toledo se le acabaron las mañas, pone Perú 21 para esta hora de la mañana. República, Alberto Tarola señala que el gobierno respeta el Pacto de San José. Premier desautoriza a ministro de Educación. Titular de Minedu, Oscar Becerra, se pronunció un día antes a favor de la aplicación de la pena de muerte y calificación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Adefesio. Jurista Ronald Gamarra señaló que, dice Becerra, debería saber que en el Perú está abolida la pena de muerte, salvo en el caso de traición a la patria, y que no se puede establecer pues de acuerdos a los tratados internacionales suscritos por el país. 8 de la mañana con 17 minutos. Otro diario, La Razón. Alcalde de Lima pide al Ministerio de Defensa que militares patrullen la ciudad ante esta ola de crímenes. Fuerzas Armadas a las calles, ponen los titulares y obviamente las fotografías pues de los militares. Aporte de 1 millón de fonavistas están listos para ser cobrados. Dice La Razón esta mañana, Perú pide a Colombia detener y extraditar a Sergio Tarache. ¿Qué más tenemos? Tenemos el comercio también entre manos. El Perú pide detención preventiva de Tarache para lograr su extradición. Mientras tanto, Fiscalía estima pena de 23 años a 4 meses para Betsy Chávez por rebelión. Estados Unidos solicita a juez que emita nueva orden de detención contra Toledo. Dice Comercio para esta mañana. Y terminamos con el diario El Peruano. En el momento de ejecutar montos asignados, MEP garantiza presupuesto a las regiones afectadas. Ministro Contreras señala que Piura cuenta con recursos para enfrentar la emergencia por las intensas lluvias y a la fecha ha gastado, dice, menos de 16% de su partida. Así están los diarios en esta mañana, miércoles 19 de abril. Muchísimas gracias, compañeros. Siendo 8 de la mañana con 19 minutos, le ponemos punto final. Estuvo con ustedes Liz Aldívar. Adelante. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. No. En unos instantes se viene el bloque deportivo. Atención, antes queremos hacer una invitación a nuestros amigos del distrito de Akira, ¿no? El Consejo Municipal, el alcalde Justino Huaywa Caillawa, y entre otros están haciendo una invitación a participar de las actividades por el aniversario de, en este caso, de creación política del Centro Poblado Menor de Antapunco. ¿Cuándo se va a desarrollar ese aniversario? Se va a desarrollar el próximo 29 de abril. Las actividades, hay muchas actividades, entonces se viene el desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, el sábado 29 de abril están con el embanderamiento general de todo el Centro Poblado Menor de Antapunco desde las 7 de la mañana. El domingo 30 de abril del 2023, el Campeonato Deportivo de Fútbol y Vóley, menores, juveniles y máster desde las 9 de la mañana en el Estadio Municipal de Antapunco. De la misma manera, el 1 de mayo, Día del Trabajador, se va a desarrollar, muchísima atención, lo que viene a ser el evento comercial agropecuario, feria de artesanías, hortalizas, gastronomía, Runtig Kutig, nos dice acá nuestros amigos. ¿Cuándo? El 1 de mayo. El 2 de mayo también tenemos actividad, es la ceremonia central en honor al Centro Poblado Menor de Antapunco, que cumple 17 años. Mañana estaremos ampliando esta información. Antapunco está de aniversario.
Vamos con más información. Atención a nuestros amigos. También en Cajamarca, esto en Chumbivilcas. Atención a nuestros hermanos ganaderos de Chumbivilcas. El sábado 22 de abril se está desarrollando la Feria Agropecuaria Artesanal y Ganadera, Tablada Ganadera Pumapugio 2023. Desde las 5 de la mañana en el campo ferial de Pumapugio, anexo de la comunidad de Cancahuani. Todos están invitados a esta Feria Agropecuaria Artesanal y Tablada Ganadera de Pumapugio 2023. Se va a vender ganado vacuno, ovino, equino, producción láctea, producción, en este caso de queso, yogur, en este caso nuestros amigos también de leche. Estarán ahí en esta Feria Ganadera, allá en Pumapugio, está cerquita, en la carretera nomás, cerquita para nuestros amigos ganaderos. De la misma manera, la Municipalidad Distrital de Cajamarca está organizando el Festival del Toro Engordado Inca Concorina 2023, que se va a desarrollar mañana. Muchísima atención, mañana se desarrolla el Festival del Toro Engordado de Inca Concorina 2023. Esto se va a desarrollar pues en Inca Concorina. Va a haber remate de toros al martillo, venta de toros de todas las razas, ganado vacuno, criollo, también concurso de degüello de toros, productores lácteos, en este caso pues también va a haber expendio de chicha, platos típicos, humintas, entre otros. ¿Dónde? Inca Concorina, en Tahuay. Ahí se desarrolla esta gran tablada ganadera del toro engordado. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Cajamarca. Ahí vamos a escuchar. ¡Qué lance, gran! ¿Ah? Van a vender toritos allá en Cajamarca. Saludos a nuestros amigos que están en la sintonía. Nos piden el bloque deportivo. Ha habido sorpresas en lo que viene a ser la Copa Libertadores, el torneo local. Vamos a conocer toda la información deportiva en la voz de Gonzalo Wirce. Damos pase de inmediato a Gonzalo Wirce y las deportivas. ¿Cómo está? Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricu. Ya estamos aquí en el bloque deportivo. Hoy, 19 de abril del año 2023, y tenemos muchas novedades. Y creo que la sorpresa de todos fue ayer la victoria de Boca Juniors, que se enfrentaba pues a nada más y nada menos que el Deportivo Pereira, donde nuestro compatriota Luis Advíncula hizo un golazo que marcó el 1-1. No fue un gol de otro partido quizás, pero el día de hoy, César, en la mañana vi un videíto donde Luis Advíncula pues aceptaba que se había equivocado en patear y que felizmente la pelota entró de esa forma al ángulo. Pensaba que estaba rechazando. Sí, efectivamente, él estaba al parecer rechazando, pero si quieres puedo poner un poquito del audio para que puedas ver las declaraciones que tuvo. Acá don Chinchilico, para que pueda ponerlo ahí a su WhatsApp de Chinchilico. Chinchilico, ¿está usted atento, por favor, en este caso, a los audios que le envían al Control Master? Perfecto, don Chinchilico está listo con el Control Master. A ver, perfecto, don Gonzalo le va a enviar la información. Le vamos a enviar para que puedan ver más adelante las declaraciones de Luis Advíncula, que de una forma sincera pues dijo que había sido un error, ¿no? Vamos a ver las declaraciones de Luis Advíncula. A ver, don Chinchilico, ¿ya lo tiene listo? Fue realmente un golazo, César, el que metió. Está cargando eso. Perfecto, a ver, vamos a escuchar a Luchito Advíncula, gracias al pedido de Gonzalo Wirce. Adelante, don Luis Advíncula. ¿Qué golazo? No sabía que era zurdo. No, amigo, me equivoqué, eso no pasa nunca más. No, ¿en serio? No. Sí, esperemos que sí, pero esta vez me equivoqué. Se equivocó Luchito Advíncula con ese patadón que terminó en un golazo. Pues 2-1 ganó el día de ayer Boca Juniors al Deportivo Pereira. Y ojalá que se equivoque cuando juegue con la selección. Exacto. De esa manera, ¿no? así igualito. Bueno, y ahora el equipo de Jorge Almirón se alista para su próximo encuentro. Los chineses vuelven a recuperar la confianza en sí mismos y ahora apuntan a seguir escalando posiciones en la liga profesional. Vamos con más noticias ahora en el ámbito local. ¿Qué está pasando
con Universitario Deportes. Erasmo Wong, este multimillonario, analiza comprar Universitario de Deportes. El popular empresario estaría interesado en adquirir a Universitario y no llegaría solo, sino que también estaría con la marca Nicolini, que sería el patrocinador principal del club. Es una tremenda noticia las que han recibido los hinchas de Universitario Deportes durante las últimas horas, ya que se dio a conocer que este empresario, que tiene mucha plata, creo que tiene incluso más plata que Acuña, imagínate, estaría pensando seriamente en adquirir las acreencias de la institución crema, ¿no? Pero no solo eso, sino que también se ha indicado que de darse esta negociación, el reconocido empresario llegaría con el grupo Nicolini. Vamos, enhorabuena si pueden comprar a Universitario de Deportes. Y también una de las figuras de Universitario de Deportes allá en el año 2000, el Cuto Guadalupe, reveló que le asusta un poco Piero Quispe y no dudó en dejarle un consejo. Dice que es un maravilloso jugador, pero le asusta que en el camino pues se desvíe. Esto a raíz de que Piero Quispe se ha comprado pues un carrito y Cuto Guadalupe ha salido a decir que primero es la casa para la mamá y después pueden venir los demás lujos. Así que le ha dado ese consejo Cuto Guadalupe a este gran jugador Piero Quispe, que de empezar siendo suplente ahora es un titular indiscutible en el cuadro del director técnico Jorge Fossati. Continuamos con más noticias. Hay una disputa, César, entre Alianza e Universitario sobre la definición del título de 1934. Así es, están peleando sobre este título y aún se mantiene viva, y cada semana se suben más elementos o testimonios que son argumentos por Alianza o Universitario para reafirmarse como los campeones de dicho campeonato, ¿no? Se dice que el 18 de noviembre de 1934 se jugó en el antiguo Estadio Nacional la última fecha de los torneos de primeros equipos y de reservas de la Liga de Fútbol de Lima en 1934, y Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en la jornada final de ambas competiciones. De acuerdo a las reglas del campeonato, el club que tuviera la mayor cantidad de puntos al sumar el puntaje del campeonato de primeros equipos se consagraría el campeón. Los cremas llegaron con una gran ventaja a esa jornada final, ya que solo necesitaban ganar uno de los dos partidos. Entonces están indicando que sería de la U, pero la Alianza no lo acepta. Vamos a ver en qué termina, porque esta copa ya se encuentra en el nuevo museo que tiene Universitario de Deportes. Vamos a hablar un poco más de Cienciano también, porque Lugo criticó duramente a Cienciano, ¿eh? Dice que contratan gente que no da la talla para un equipo grande. El ex defensor y también, recordemos, campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano, mostró su molestia con la dirigencia del papá por los fichajes realizados en este 2023. Y pues es cierto, no le está yendo nada bien a Cienciano del Cusco, que está en las últimas posiciones. Y bueno, vamos con más noticias. ¿Por qué? Porque tenemos interesantes partidos el día de mañana, este fin de semana. Vamos rápidamente a ver quiénes estarían enfrentando. Hoy día, por ejemplo, tenemos un partidazo. El Bayern de Múnich se enfrenta al Manchester City a las 2 de la tarde. Así que están todos invitados para que puedan ver buen fútbol. El día de mañana, si no nos equivocamos, vamos a revisar acá, se va a estar enfrentando... No, hoy también, señores y señores, hoy también se enfrenta el River Plate versus Sporting Cristal a las 7 de la noche. Corinthians versus Argentinos Junior también van a estar enfrentándose. Ya el día de mañana también se enfrentaría Universitario de Deportes versus el Goya por la Copa Sudamericana. Tenemos partidazos realmente para todos ustedes. Y vamos a hablar, para ya culminar este bloque deportivo, de lo que es la Copa, la Liga Distrital de Chalhuahuacho, que cada vez se vuelve más interesante. Este domingo también, por supuesto, hay fecha y aquí se la vamos a estar contando. La Copa Perú Chalhuahuacho 2023, la fecha 6, se van a estar enfrentando el Virgen Asunta de Chila versus Águilas El Salvador. También se enfrenta el Atlético Fuerabamba versus el Puyas de Raimondi. Alarzay se enfrenta con Alianza Chuaquere. Sausama se enfrenta a mi equipo, la Juventud Apurímac. Y terminamos esta fecha
donde se enfrentará el Municipal de Chalhua versus Chumille. Todo esto el 23 de abril a las 8 de la mañana empiezan estos encuentros en el estadio de Molino Pampa. Para que se enteren nomás, a la punta está la Muni de Chalhuahuacho, le sigue el Sausama, luego Alianza Chuaquera en el tercer lugar, cuarto puesto Atlético Fuerabamba, en el quinto lugar Pullas de Raimondi, sexto Juventud Apurímac, en el séptimo Alarzay, y al fondo de la tabla está Virgen Asunta de Chila, Chumille y Águilas de Salvador. Así está la Copa Distrital de Fútbol Chalhuahuacho, para que todos ustedes puedan saber. Este domingo tenemos partido, entonces tenemos fecha a partir de las 8 de la mañana en el estadio Molino Pampa. Están todos cordialmente invitados. No se olviden que hay partidazos este día a las 2 de la tarde. El Bayern de Múnich también se va a estar enfrentando, como lo mencionábamos. Acá está jugando este gran jugador Haaland, me parece, ¿no? Va a estar Haaland también ahí en este partido del Bayern de Múnich versus el Manchester City. Bueno, César, esos son los partidos que tenemos y la información deportiva aquí en Surfui Deportes. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información deportiva. Bueno, nosotros volvemos ya con la parte final del informativo Huillaricui. Bueno, nada más recalcar a nuestros hermanos que están en la sintonía de la radio. No se olviden, el día 20 de abril se está desarrollando esta gran tablada ganadera en el sector de Inca Concorina, perteneciente a la comunidad de Tahuay, allá en Capamarca. Va a haber remate del toro engordado. Toros de todas las razas y de todos los tamaños se estarán rematando allá en Inca Concorina. A ver si mañana nos comunicamos con la Municipalidad Distrital de Capamarca para darnos a conocer cuáles son estas actividades importantes allá en Inca Concorina. Claro, y de esta manera promocionar más esta actividad y puedan ir más personas a participar de esta gran tablada ganadera, el toro engordado, ¿eh? Debe haber buenos toritos. Claro, de raza bronzuí, nuestros amigos criadores que tienen toros criollos, en fin. Muy bien, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de Huillaricui. Les agradecemos por su atención a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, allá en Chumbivilcas, hasta donde llegue Radio Surfui, la voz de todos. De esta manera nos despedimos. Muy buenos días, permiso, Tupananchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.